El castigo para Gil fue la selva. Una vez en la base naval del Puerto Leguizano, en el corazón de la Manigua y sobre la margen izquierda del caudaloso río Putumayo, el comandante cumplió con la sanción ordenada. Trasladó a Julián aún más adentro, a un puesto avanzado y miserable llamado Monclart, aislado del resto del mundo y en el cual la escasez de alimentos, el calor sofocante y la nube de mosquitos y enfermedades tropicales parecían el calabozo apropiado para él. Efraín. Según la gente de la armada que tenía alguna referencia, todas las boas de la selva parecían haberse dado cita en Monclart. Julián mató algunas durante las primeras semanas, pero los indios le pidieron que no lo siguiera. Contaba él, porque no se trataba de un animal peligroso y, además, para ellos tenía un significado especial. Según los indios huitotos, hace mucho tiempo, al principio de la humanidad, existió un viejo que se llamaba Drujoma, y era el dueño de los remedios. Sabía que todas las plantas que curan a los hombres, y un día salió su hija a la orilla de la quebrada y encontró la cría de una boa de agua y le pareció muy linda y se la trajo para la casa y la crió. La boa comenzó a crecer y creció tanto que una mañana se tragó a la hija de la mujer, una niñita chiquitica. Entonces Drujoma se fue a buscarla y se hizo tragar de la boa. Claro que él ya iba armado con todos sus elementos mágicos, como era la coca y el ambil o tabaco líquido, y empezó a tasajearla por dentro de a poquitos, y como le dolía mucho la barriga, la boa se tuvo que ir. Pero a medida que nadaba, el espíritu de la coca le iba diciendo a Drujoma por dónde iban. La boa viajó por todos los ríos de la tierra, se metió por el Putumayo y el espíritu le decía: vamos por el Putumayo. Y a medida que el espíritu le decía a Drujoma por qué río iban, así fue como nacieron los nombres para todos: para el Putumayo, para el Caquetá, para el Igaraparana, para el Miritiparana, para el Cauinari, para el Amazonas. Pero a todas estas, el hombre seguía tasajeándola por dentro con un cuchillo de bambú hasta que la boa, después de tanto bregar a que el tipo se muriera dentro, se dio por vencida y regresó al bañadero de donde había salido. En ese momento, el espíritu le dijo a él: ya llegamos. Y entonces la terminó de cortar y salió. Una vez afuera, mandó a llamar a la gente, que en esa época todavía no tenía nombre, y cogieron esa boa y se la repartieron de a pedacitos y así fueron adquiriendo nombre, porque la gente que en ese entonces estaba cogiendo canangucho, cuando los mandaron a llamar para darle su pedacito de boa, se quedó como la gente del canangucho. Los que estaban bañándose en el agua quedaron como la gente del agua. Los que en ese entonces estaban cazando danta como la gente de la danta. Los que estaban cazando chucha como la gente de la chucha. Los que estaban cogiendo 1000 pesos como la gente de 1000 pesos. Y los que en ese entonces tenían mucha hambre quedaron como la gente del hambre. Hoy los grupos familiares tienen esos nombres que equivalen a los apellidos de los blancos: Rodríguez, Garavito, Medina. Julián llegó a Monclart como comandante, pero a la vez desempeñaba las funciones de radiotelegrafista, enfermero y administrador. Frente al puesto militar había una isla: Banda Colombiana, Territorio Colombiano, Isla Colombiana. Le explicaron los pocos colonos de la región. Frente a ella, en la margen opuesta del Putumayo, en la frontera, había un puesto militar peruano comandado por un mayor de apellido Cleves. Los peruanos, sin ningún control hasta entonces, se habían apoderado de la isla. Tumbaban los árboles corpulentos y se llevaban la madera en trozas gigantescas. Julián empleó el primer mes en adiestrar a sus soldados. Montó un buen pelotón de fronteras con elementos que también estaban casi proscritos en la armada por indisciplinados. En las siguientes semanas recorrió inmensas distancias e hizo contactos con colonos, mestizos e indígenas. En 3 meses logró aglutinar en torno suyo a la población civil. Sin descanso procedió a construirles viviendas con ayuda de su pequeña tropa. Trabajó hombro a hombro con ellos en la apertura de chacras o campos de cultivo. Derribó y quemó selva. Introdujo pequeñas plantaciones de caña de azúcar.
Contaba él y los oficiales y suboficiales que lo conocieron en esa época, que llegó a convertirse hasta en la partera de aquella franja selvática y olvidada por el resto del país. Eso le permitió, entre otras cosas, organizar militarmente a los civiles para que en caso de necesidad prestaran ayuda al puesto militar. Hecho todo esto, resolvió entrar en la isla y arrestar a varios soldados peruanos dedicados a aserrar y a destruir como lo hacían en su propio territorio. Posteriormente les advirtió que si volvían a poner pie en el territorio colombiano para arrasar y saquear el bosque, abriría fuego contra ellos y los obligó a volver a su base con las armas descargadas. A la semana siguiente, el asunto tomó mayores caracteres hasta llegar a los ministros de Guerra y Relaciones Exteriores. El primero de los dos envió una comisión investigadora que llegó a Monclar, donde Julián les tenía preparado un informe completo de los sucesos y, además, una demostración poco común en esos casos. Me contó que cuando lanzó la bengala al aire, comenzaron a salir de entre la selva indígenas y colonos armados con flechas, hachas, machetes y escopetas, los cuales ocuparon rápidamente posiciones fijadas con anterioridad por él. Acto seguido, se trepó en el bote a motor que estaba a su cargo y en el que tenían emplazada una ametralladora. Hizo 2 pasos rápidos frente a la isla y disparó algunas ráfagas antes de regresar junto a su gente. Él relataba luego que sus superiores lo felicitaron y que el problema se acabó, por lo menos mientras estuvo allí, porque algunos días después fue trasladado nuevamente a la base de Leguizamo. Muchos años después, relata Efraín, yo afronté una situación similar cerca de La Pedrera, donde por voto popular indios y blancos me nombraron presidente de la Junta Corregimental. Allí la única zona de terreno alto que existe está en la banda derecha del río Caquetá y lógicamente es colombiana. Frente a ella, en el lado opuesto y sobre un pequeño montículo, el Brasil tiene un puesto militar que se llama Villa Betancur. El contraste entre el puesto colombiano y el brasileño es idéntico al de todas nuestras fronteras. Corresponde al mismo cuadro de miseria, abandono y decadencia del país. En Pedrera teníamos 2 suboficiales y 15 soldados del interior que generalmente se enfermaban desde su llegada, o nunca en la vida habían oído hablar de la selva, y un enfermero que se moría de aburrimiento porque no tenía ni drogas, ni jeringa, ni pinzas, ni muchas veces simple alcohol. En Villa Betancur el pie de fuerza está presentado por 5 oficiales, 30 suboficiales y 60 soldados colonos, reclutados en la misma Amazonía brasileña, hechos en ese mismo medio, no en las playas de Copacabana. Cada uno tiene su esposa, sus hijos, su chacra de cultivo, su casa con todas las comodidades, su comisariato bien surtido de comestibles, escuela, hospital. Hay allí un comandante, un capitán médico, un capitán odontólogo, un veterinario, un agrónomo y un farmacéutico. En Villa Betancur acuatizaba semanalmente un avión que traía comida. A Pedrera arribaba cada 6 meses o cada 8 meses un remolcador de la Armada con algunos víveres. Ese transporte tenía que comunicar los 365 kilómetros que hay entre Leticia, el principal centro de la zona, y nuestro pequeño pueblo, mediante una vuelta de 1.700 kilómetros a través del territorio brasileño, esto es, bajando por el Amazonas hasta encontrar la desembocadura del Caquetá, para devolverse por este aguas arriba. El viaje, que en avión representa 1 hora y media, por agua se convierte en 18 días. Entonces, los brasileños tenían en una isla colombiana chacras debidamente sembradas, con sus ranchos y sus animales domésticos. La política del Brasil en estas zonas está basada en lo que ellos llaman la ley Rondon, que consiste en apoderarse de cuanto territorio puedan sin disparar un solo tiro. La isla se llama Colombia y está situada entre los ríos Apapores y Caquetá, y nosotros veíamos cómo cada semana ellos abrían más chacras, derribaban más selva y cultivaban más hectáreas. Resolvimos entonces oponernos, pero no por la fuerza. Sabíamos que si no se llegaba a un acuerdo diplomático, era preferible no actuar porque en casos de emergencia en Villa Betancur conseguíamos los remedios para salvarle la vida a nuestras mujeres y a nuestros hijos.
La comida cuando pasaba medio año sin que de Colombia nos llegara un grano de arroz o una cucharada de café. Ellos evacuaban en sus aviones a nuestros enfermos y muchas veces a nuestros heridos, aún dejando a sus propios soldados. Luego de varias comunicaciones por radioteléfono y de todo tipo de mensajes, el comisario de Amazonas, Arturo Arango Bernal, nos mandó 2 policías y nosotros los llevamos a la isla. Los ayudamos a construir sus ranchitos, a abrir chagras y les dijimos que cultivaran algunas matas de plátano y yuca. Les fueron dadas las instrucciones para que cuando estuvieran grandes nos lo comunicaran y los dejáramos allá. El día que ellos subieron a avisar, hicimos un oficio firmado por el corregidor de Pedrera para el comandante del puesto de Villa Betancourt, rogándole el favor de que le diera orden a su tropa de sacar los animales de la isla, pues estaban dañando los sembrados de las fuerzas colombianas del orden. El capitán Elvio, con quien teníamos estupendas relaciones, pero soberanía es soberanía, contestó casi inmediatamente que solicitaba permiso a las fuerzas colombianas del orden para que los animales del corral de los soldados bajo su mando crecieran 3 meses más y fueran útiles para ser sacrificados. Vencido el plazo, los soldados de Elvio comenzaron a abandonar la isla. El capitán Rafael Grau recuerda que en 1956 fue trasladado a la base del puerto Leguizamo como comandante del cañonero ARC Cartagena. Allá volví a ver a Julián Gil y conocí su extraordinaria fama de rumbero. Rumbero en la selva es el hombre superdotado para orientarse dentro de ella, para caminar jornadas interminables de 20 días, 1 mes, 2 meses sin detenerse, y Gil era conocido en Colombia, en la banda ecuatoriana y en la peruana como un gran rumbero. Efraín. En ese momento, Julián comenzaba, sin embargo, a aborrecer el servicio con su carga de sumisión a decenas de superiores. Decía que en Monclar se había acostumbrado a ser autónomo en el mando, a realizar las cosas sin que nadie se las ordenara. Era un hombre de mucha iniciativa, un hombre independiente, pero a la vez un rebelde de tiempo completo. Ingresó a la Armada Nacional justamente cuando nuestro padre me lo llevó a Cartagena porque no lo aguantaba más. Yo era su oficial jefe de comunicaciones. Al muchacho ya lo habían expulsado del Colegio Santander, de La Salle y del Politécnico en Bucaramanga. Tenía entonces 16 años, menos de los que necesitaba para poder ingresar a la Armada, pero por influencias y por ayuda de mis superiores fue recibido como grumete y, acaso queriendo seguir mis pasos, se especializó en el mismo campo que yo. Muy poco después estalló el conflicto de Corea y él empezó a impresionarme. Si no me llevan a la guerra, me salgo de la Armada, mando esto para el diablo, repetía cada vez que podía visitarme. Yo le advertía tan solo que sería considerado como un desertor y encarcelado en el 26, una prisión donde se purgan este tipo de delitos. Así transcurrió más o menos un año largo, hasta cuando regresó del Asia la fragata Almirante Padilla, primera en ir al frente de batalla. Me puse inmediatamente en contacto con el oficial de comunicación, quien me dijo: nada grave ocurre allá con nosotros. Se trata de un paseo, es algo sencillo, patrullaje, salidas. Sabido esto, embarqué a Julián en el segundo contingente. Esta época estaba ya lejana. Ahora Julián comenzaba a tener problemas, a cometer faltas graves, como agredir a sus compañeros, hasta que un buen día resolvió pedir la baja y se quedó definitivamente en la selva. En los libros radicadores de la Auditoría Superior de la Guerra Armada hay otra anotación de aquella época. Marinero Julián Gil Torres, ataque a Centinela, cometido en el puerto Leguizamo el 29 de abril de 1955. Iniciado 2 de mayo de 1955. Auto de detención mayo 1055. Por auto del juez de junio CFNS JUPRI. Revocó el auto de detención y lo sobreselló definitivamente. El Comando de la Armada, en Providencia del 20 de junio 55, ordenó se le impusieran las soluciones disciplinarias adecuadas a la infracción.